Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo estás, Brito? Buenas noches, profe. Buenas noches, Magíster. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Sí. Bueno, tienen actividad grupal. Empecemos. Grupo uno. Buenas noches, profesor. Ya comparto la pantalla. Excelente. Buenas noches con todos. Vamos a presentar nuestro análisis sobre la película de Radical. A continuación, Ah, muy bien, sigan. Radical se trata de una película mexicana, una película que resalta la importancia de empoderar a los estudiantes y permitirles desarrollar su potencial. Está basada en una historia real del maestro Sergio Juárez, quien decidió cambiar el método educativo buscando que aprendieran a creer en ellos mismos y a liberar sobre todo su potencial, animándoles a abordar problemas de manera creativa y cómo los estudiantes superan circunstancias gracias a la educación. el sistema educativo tradicional quiere decir que un modelo impositivo sirve para dominar. Por ejemplo, digamos que tenemos que hacer una X tarea. En vez de permitirnos desarrollarnos como nosotros nos parezca, el docente nos exige que hagamos como debe de ser y a nosotros se nos hace muy difícil. Entonces, eso quiere decir que a los estudiantes no nos permite desarrollar la inteligencia y para buscar una mejor manera de poder expresar nuestras ideas. Muchas En la película también se menciona, se visualiza lo que es la comunicación, empatía, creatividad en esta educación, en el que el profesor usa una comunicación bidireccional con sus estudiantes, estableciendo em, una relación de confianza y asimismo fomentando la curiosidad de estos estudiantes a través de diferentes métodos de enseñanza que usó, como preguntas de por qué un barco flota, por qué las personas flotan, haciendo que los niños buscaran por sus propios medios las respuestas, ya sea en bibliotecas o aplicándola, botando un objeto al agua para observar por qué flota. Asimismo, hay que destacar la importancia del rol del docente. Como dice Kaplun, el educador está para estimular, facilitar el proceso de búsqueda y escuchar, no solo para transmitir, lo cual se visualizó bastante en la película, cómo el maestro Juárez buscaba implementar, buscaba que los niños desarrollaran esa habilidad de pensar, que pudieran pensar por sí mismos, desarrollaran su curiosidad y también explotaran esas habilidades que cada niño tenía. Cada niño era diferente y cada niño tenía algo especial y él lo pudo visualizar. Como conclusiones tenemos que teníamos un enfoque de modelo tradicional, es decir, un enfoque de modelo vertical de transmisión,
lo que implicaba que los niños que debieron haber tenido un profesor antes que el profesor Sergio aplicaba este método y ellos no pudieron aprender como deberían, ya que este método solo implicaba que un maestro simplemente era el único que hablaba y daba su clase y los demás estudiantes permanecían en silencio, haciendo que no participen y por lo tanto sus críticas reflexivas no hacían de desarrollarse correctamente. Es entonces cuando llega el profesor Sergio y cambia este modelo que tenía al modelo que ahora se conoce como el modelo EMIREC, donde el profesor les dijo que no importa lo que contesten, así sea mal, pero que ellos hablen y participen y que juntos iban a encontrar una respuesta. Así se daban ellos un apoyo y aprendían juntos. Si eso estaba mal, pues encontraban la respuesta correcta, lo que nos deja que al cambiar este modelo, ellos tuvieron más confianza, más seguridad y pudieron aprender y se vio que sí tuvieron grandes alcances, como llegaron a subir el porcentaje cuando realizaron los exámenes para poder aprobar y asimismo como Paola, la niña que se dio cuenta de sus grandes habilidades que tenía. Entonces es aquí donde a nosotros se nos vino una pequeña reflexión y de aquí de una gran frase que colocamos nosotros al final como a manera de crítica constructiva, es que nos dice que todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida creyendo que es un estúpido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vimos que todos estos niños tenían un potencial, que estos niños sí podían, pero vivieron siempre con este modelo tradicional que no los ayudaba y toda su vida pensaron que sí, que realmente no servían para estudiar y que realmente no tenían ningún tipo de talento. Pero después de comprobar que cada uno sí podía, sí tenía, cada uno se dio cuenta que tenía diferentes potenciales para diferentes cosas como que querían ser maestros o astronauta, como Paola, que pudo construir hasta un satélite ella misma. Entonces, todas estas cosas nos dejan de decir que nunca tenemos que dejarnos influenciar, ok, por las personas que nos digan que no podemos, porque realmente sí es así. Nosotros podemos ser buenos en una cosa y no tanto en otra, pero siempre somos capaces de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelente exposición. Y, o sea, que les gustó la película. ¿Con quién la vieron? Sí, sí, nos Sí. gustó mucho. La verdad es que la última frase que decíamos, o sea, a mí me quedó mucho en cuenta porque era de vivencias propias de cada una de las escuelas, porque es necesario aprender matemáticas, pero no a un tema de aprender un baldor a la perfección. Y yo recuerdo que en bachillerato la mayoría tenía problemas en matemáticas por necesitar saber miles de fórmulas de cálculo y tenía un compañero que era un excelente artista, dibujaba a la perfección, pero matemáticas no se le daba. Y este profesor mío de matemáticas siempre estaba a la defensiva con él, de que hasta parecía un burro. Y es como que decir, sí, siempre he pasado estos casos, de que no podemos ser perfectos en todo, pero sí tenemos potencial para diferentes cosas. Excelente, excelente, me encanta que hayas llegado a esa reflexión, porque esta asignatura, María, ¿quieres decir algo? O sea, también acotando lo que dijo Noela, o sea, a mí sí, en lo personal sí me encantó la película porque, o sea, yo vi la película y como ahorita estoy armando, como decir, los rompecabezas, ya luego a la velocidad, ya no estoy lento, o igual tareas, lo que sea, entonces ahí se me va formando la creatividad, me encantó esa película, se identifica conmigo. Qué bueno, me alegra bastante. Ok, a ver, ¿dónde está el segundo grupo? Ya comparto, profe. Ok. Cómo la comunicación, la empatía y la creatividad cambian el aprendizaje. Saqué algunas frases para irles reflexionando. Esta película nos dejó muchas enseñanzas y en mi caso considero que no es necesario ser educador para poner un granito de arena
y ayudar a que la sociedad sea mejor. Eh, por ejemplo, esta frase de que eh, equivocarse no está mal. Como estudiantes muchas veces nos paraliza el miedo a cometer errores y a quedar mal, cuando el error es algo normal en el ser humano y de eso se aprende. Además, la película también nos cuestiona cómo un escritorio puede ser denominado símbolo de poder, cuando pienso que el verdadero símbolo de poder está en nuestras mentes y en nuestras capacidades. Las palabras construyen o destruyen. Esto especialmente cuando nos dirigimos a niños. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Eh, la educomunicación es muy importante, ya que si educamos y comunicamos de manera positiva, formamos estudiantes críticos y participativos. De esta forma tendremos ciudadanos capaces de tomar decisiones sólidas, alineadas con sus valores y creencias. Buenas noches con todos. Mil disculpas por mi cámara, no sé qué pasó, profe, que no funciona. Bueno, yo me basé en la empatía porque la clave del éxito del profesor Sergio en sí era la empatía, porque esto funciona como el motor para liberar el potencial de sus alumnos. Entonces, al ignorar las calificaciones y la lista de asistencia de cada uno de ellos, este, esto los hace conocer como ser humanos detrás de ser estudiantes. Y así de esta manera crea un vínculo de confianza que disuelve la resignación impuesta por su entorno. Y bueno, a través de este enfoque empático alineado a la educomunicación, logra él transformar su aula en un espacio de inclusión y empoderamiento social, ya que esto demuestra que la herramienta más poderosa para humanizar la educación y generar un cambio duradero no son los recursos, sino es la conexión personal que él tiene con sus estudiantes. Se te fue el audio, creo. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Perito, retrocede, porfis. Gracias. Yo saqué algunas partes importantes, como la comunicación cambia la relación entre profesor y estudiante. El profe escucha, pregunta y entiende sus realidades. Deja de ser una autoridad distante y se convierte en un aliado para los estudiantes, lo que genera mucha más confianza. La empatía también humaniza el aprendizaje. Reconoce que los niños tienen problemas familiares, económicos y emocionales. Así que la escuela se convierte en un espacio seguro donde todas sus emociones se validan. La creatividad motiva y genera curiosidad. Aprenden experimentando, más no memorizando. Y los estudiantes es así como se descubren capaces de hacer cualquier cosa que ellos se propongan. Así es como, en conclusión, cuando la escuela se adapta a los estudiantes y no al revés, nace el aprendizaje significativo y la película nos recuerda que educar también es comunicar esperanza. La transformación social comienza cuando los alumnos descubren que sus ideas y sus historias tienen valor y cuando el docente deja de ser un transmisor de datos para convertirse en un facilitador de sentido. Buenas noches, Carita, profe. Yo, antes de que empieces, Tiffany, Carlita, ¿con quién viste la película? Con todas mis compañeras del grupo. Ah, vieron todas juntas, ¿presencial o virtual? Virtual, profe. O sea, eh, ¿y cómo fue? O sea, ¿cada quien dio play? ¿Cómo fue? No, Stephanie nos ayudó compartiendo la película por Zoom. Entonces, nosotros estábamos viendo la película y al final nos organizamos como para dar nuestras ideas y lo que nosotros entendimos. Súper bien. ¿Y le pusieron pausa en algún punto o así, o alguna escena retrocede o de corrido, así como que fuera cine?
Sí, de recorrido. Es que estaba súper interesante la película, entonces era como que no, para pararle no. Pero al final sí como que nos quedamos un poquito a reflexionar sobre lo que vimos en la película. Chévere. ¿Y en cuál escena lloraste? En la parte en el que la chica gritó como que, no, mi hijo, y el profe también como que se quedó que todo es su culpa y él ya no quería ir a dar clases y él como que dijo, no, yo ya no quiero porque él pensaba que estaba haciendo más mal que bien. Súper bien. Tiffany, creo que ya te toca. Ya. Buenas noches, profe. Yo me enfoqué más en la creatividad. El método del profesor en la película se caracteriza por romper con el modelo tradicional de enseñanza. En lugar de centrarse en memorizar contenidos o repetir fórmulas, él apuesta por experimentar, equivocarse y pensar con libertad. Esa forma de enseñar no busca respuestas correctas, sino desarrollar la capacidad de razonar. Y también utilizaba creatividad como una herramienta pedagógica que planteaba retos, juegos y situaciones reales para que los estudiantes participen activamente. Esta creatividad no solo hace que las clases sean más motivadoras, sino que también crea un ambiente de confianza donde los niños se sienten capaces, opinan sin miedo y comprenden mejor lo que él quiere transmitir. Cuando la enseñanza es creativa, cercana y empática, el aprendizaje deja de ser obligado y se vuelve descubrimiento. En conclusión, la película demuestra que cuando la educación se basa en la creatividad, en la empatía y la participación activa, el aula se convierte en un espacio capaz de transformar vidas y el profesor rompe con ese modelo tradicional y demuestra que equivocarse, pensar diferente y expresarse sin miedo son caminos legítimos para aprender. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde está? La Tiffany. Tiffany, una consulta, ¿no? Sería quizás la pregunta más difícil, pero no por eso, digamos, más rebuscada, pero no por eso difícil, más bien dicho. Eh, ¿Cómo asocias tú, a tu criterio, cómo asocias tú la película con esta asignatura? Yo más le asocio la película a esta asignatura porque desde el principio, igualmente desde la primera clase, usted nos puso eso de que ninguna respuesta es incorrecta. Y eso es lo que literalmente el profesor de la película que interpretó Eugenio Derbez, es lo que él literalmente trata de transmitir a los demás niños, que lo que me encantó también una frase que él dijo fue que el único que puede limitarse eres tú. O sea, no lo dijo con las mismas palabras, pero lo dijo así, que el único que puede limitarse eres tú. Y yo la asociaría con esta materia, que literalmente nos enseña de manera de que ninguna frase o respuesta que nosotros demos es incorrecta y nos ayuda a aprender de manera más creativa, igual que en la película. Chévere, gracias por la respuesta. Ok, bueno, hay un grupo más, entiendo yo, ¿no es cierto? O dos, uno más, ¿no? Uno más. Ujú. Ya, ese grupo más va a exponer después para un poco, la idea de las exposiciones es como bajar la tensión de la parte, digamos, por así decirlo, un poco fuerte que lo académico, ¿no? Porque estamos en la universidad y así como en la película, tenemos, digamos, que responder, así como tenían la evaluación radar que se llamaba, nosotros también tenemos que tener asignatura, calificación, tareas. Entonces, no por eso dejamos a un lado, ¿no? Es parte de nuestro compendio, ¿no? Y de parte, digamos, de todo lo que implica estar en la universidad. Pero esta asignatura lo que hace precisamente es ser crítica, ¿no? Y ese es el alma mater de esta universidad, ser crítica a todos los modelos. Entonces, yo tengo la suerte de dar esta asignatura que rompe con todo. Y eso es lo chévere. Así que con sus exposiciones. Doy la bienvenida a esta nueva clase de la educomunicación. Así que gracias por haber visto la película.
El Derbez es bastante conocido, pero esta película no es tan conocida, debería, tiene premios y todo. Es una historia de la vida real, pero como que ha pasado un poquito desapercibida, pero es muy buena. Pero bien, hoy nos encontramos precisamente para comprender algo que parece, digamos, sencillo, pero que en realidad sostiene, digamos, toda la vida, que es la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación en términos, digamos, educomunicacionales, no estamos pensando solo en los medios de comunicación ni en discursos académicos en términos de la asignatura, sino que pensamos en la capacidad humana de crear sentido y ese sentido implica un sentido compartido con la sociedad y con los demás que nos rodean. Entonces siempre va a ser el ejercicio de comunicar y el ejercicio de educar, siempre va a ser más que transmitir palabras, ¿no? Entonces ahí tenemos a Kaplu, vamos a tener también un futuro a Freire, a Paulo Freire, que es importante, y es cómo transmitir las experiencias, las emociones y los significados. Y aquí hago una pequeña pausa porque justo vamos a entrar, creo que, eh, no sé si esta semana o máximo el lunes, pero entramos, todo el país entra a campaña electoral de nuevo. Y ustedes van sobre todo, digamos, en las dos opciones, ¿no? Que es el sí y el no. Ustedes van a tener este ejercicio educomunicacional de los dos bandos, porque lo que van a hacer justamente es tratar de transmitir experiencias, emociones y los significados que implican cada una de las preguntas. Y eso implica justamente ese papel. Y yo creería que, sobre todo, este ejercicio educomunicacional va a tener un poquito más de peso, sobre todo en quienes van a estar haciendo la pedagogía de la campaña del no. ¿Por qué digo esto? Porque en la del sí, como todavía no se sabe el sí para qué es, además solo para la constituyente, entonces los otros sí tienen como mucho más argumento y por lo tanto mucha más pedagogía, ¿no? Pero hay que ver. Pero de todas maneras, independientemente de eso, o si ustedes van a ser espectadores en primera fila, así como lo de la película, en ir viendo cómo se mueven estos hilos en términos comunicacionales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, vamos a tener, digamos, una experiencia gratificante en eso. Entonces, imaginémonos por un momento que no pudiéramos comunicarnos. ¿Qué pasaría? No habría cultura, no habría educación, no habría política. Entonces, ¿qué implica eso? Que en la comunicación viven nuestras ideas, viven nuestras diferencias, pero también nuestras posibilidades de encontrarnos con el otro. Y esto es la parte más importante en la educomunicación. Por eso, la comunicación es la base de toda sociedad y en nuestro caso, la base del aprendizaje, por eso es la educomunicación. Entonces, la educomunicación es esa unión entre educación y comunicación como su nombre lo indica, pero creo que lo vimos en la primera clase, y parte de una idea simple, súper sencilla. Y quizás yo me atrevo a decir que eso podría ser, casi con seguridad, una pregunta de evaluación. Es decir, ¿qué es comunicación? Es, o sea, ¿cómo lo definirías? Educar también es comunicar, ¿sí? Educar también es comunicar. Esa es la idea principal de la educomunicación. Entonces, cada vez que explicamos algo, cada vez que en un podcast eh, generas una pedagogía de explicación sobre un tema, cada vez que respondes un chat explicándole a tu compañera que la tarea es así, cada vez que compartías un video en el grupo de WhatsApp de tu familia, de tus amigos, o participas en una discusión en WhatsApp, estás ejerciendo una práctica educomunicativa, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta sería, ¿quién está por ahí? Jinsook, es por ahí.
Sí, profe. Bueno, eh, primero que nada, eh, cuéntanos, espero que no haya sido grave el temblor, el tema ahí con tus familiares, seres queridos. Sí, gracias a Dios, no, o sea, fue fuerte, fue el susto fuerte que remeció a todito, al Cantón Arenillas y Las Lajas. Yo vivo en Las Lajas de la provincia de Loro, que queda a 14 kilómetros de Arenillas, donde fue el epicentro. Y aquí todo el mundo salió corriendo, ya sabe cómo es esto. Entonces yo, gracias a Dios, tengo a mis cuatro abuelos vivos, dos por parte de mamá y dos por parte de papá. Y cada uno tiene pues ya sus años, 95 años, no 93 y así. Entonces, los hijos siempre se preocupan, igual nosotros como nietos. Pero gracias a Dios todo bien. Excelente. ¿Cuál fue, esto seguramente hasta lo han visto en redes, ¿no? Pues súper gracioso, pero digamos es muy educativo. O sea, más bien dicho, no es que sea muy educativo, yo lo trato de pedagogizar para que sea más liviana la clase. ¿Cuál fue, Jameson, el último emoticón que compartiste? Eh, mm, ¿Dónde? ¿Escucha? Sí, ¿Compartí dónde? en cualquier red social. Emoticones tengo míos bastantes que cualquier cosa es envío los míos. Claro, o sea, lo que refería es cuál es el último que compartiste, digamos, en una conversación, por ejemplo, con tu novia o con tu madre. ¿Cuál es el último que usaste? Tengo uno mío que incluso a veces a ciertos compañeros les sé enviar que estoy ahí chateando. Oh, perdón, hablando por teléfono y cuando no me contestan o alguna cosa. Eso. Pero uno mío, o sea, un sticker, un emoticón que me han hecho a mí. Eso es un sticker, no es un emoticón, pero está bien. A ver, digamos, cuál es el objetivo de esta pregunta, ¿no? Más allá de la curiosidad de saber cuál es el que usaste, es que lleguemos a la conclusión de que ese, digamos, ese sticker, este silencio inclusive, dejar en visto a alguien, eh, todo comunica. Entonces, por eso el primer paso para aprender a comunicar es tomar conciencia de que cada acto que nosotros tenemos con una persona tiene significado y peso. Si tú le dejas en visto a alguien, significa que algo, ¿no es cierto? Si tú le mandas un corazón o le mandas un like, es decir, culturalmente todo tiene un significado. Entonces, el primer paso desde la perspectiva educomunicacional es aprender a comunicar y por lo tanto es a tomar conciencia de que cada acto tiene un significado y ustedes ya pasaron por la asignatura de semiótica, de lenguaje corporal, en términos de que ya reconocen lo que implican los significados de la semiótica desde esa perspectiva de los emoticones, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, cada emoticón o sticker, como tú lo definías, implica un ejercicio comunicacional. Bien, ahora. Si ya nosotros comprendemos qué es comunicar, ahora la idea es entender cómo lo hacemos. Y esta es la parte, digamos, interesante desde la perspectiva de la asignatura. Entonces, existen distintos métodos o formas de comunicar. Y cada método tiene una lógica distinta y además su capacidad de incidencia o de poder. Y por supuesto sus límites, ¿no? Por ejemplo, la comunicación verbal. Que es, digamos, como vemos en el cuadrante, ¿no? Es decir, es la palabra hablada o escrita y esta se da en las conversaciones, por ejemplo, con las personas, las clases, los amigos, los artículos, los mensajes de texto, los discursos, ¿sí? Y esta comunicación, este estilo de comunicación es útil para expresar ideas complejas. Es decir, eh,
no entendí tu emoticón, no, o sea, o no entendí tu sticker, entonces, claro, me explicas, lo que pasa es que ese sticker es porque estaba chateando, entonces es útil para expresar ideas complejas, ¿no? Incluso por eso es que si es algo tan complejo, escribes un libro, ¿no? Entonces sí, pero puede fallar. Si el lenguaje no es claro o si no se adapta al público, digamos, en términos políticos, en el mensaje no se adapta, esto lo van a ver también en marketing, si no se adapta, el mensaje puede fallar, ¿de acuerdo? Y ahí viene la comunicación no verbal. Es decir, lo que habíamos visto nosotros en primer semestre y en segundo también en términos semióticos, es decir, se expresa con gestos, con las posturas, las miradas, el tono de voz, los silencios. Entonces, en clases virtuales, por ejemplo, un estudiante que no enciende la cámara, por ejemplo, o que responde con un ok, o el clásico, ¿no? A continuación, mi compañero. Ujú. También está comunicando algo, ¿de acuerdo? Y por supuesto está la comunicación visual, que es la de las imágenes, los gráficos, los memes, los videos, los carteles. Es la educación, digamos, actual, que es esencial porque nosotros aprendemos con la vista, más que, digamos, sensorialmente con los escuchando, sino mirando. Por eso es que les mandé la película, ¿de acuerdo? Y por supuesto viene la comunicación digital. En comunicación digital entran todo lo que es las redes sociales, están los podcasts, los webinars, las aulas virtuales, está la forma que, perdón, se fue la conexión, está la forma que redefine todo, ¿no? Como es el espectro digital, el ecosistema digital redefine todo y por lo tanto rompe el silencio y el tiempo. Entonces nos conecta en red y nos convierte, digamos, en lo que se denomina el prosumidor. ¿Qué quiere decir el prosumidor? Así como el EMIREC, que es emisor receptor, el prosumidor es el productor y consumidor a la vez de contenidos. Entonces, claro, yo consumo un contenido, pero a la vez extraigo ese contenido y produzco algo, dicho de otra manera, para que sea más cercano a ustedes. TikTok tiene esto de responder con video, ¿se han dado cuenta? O ya no tiene eso. Sí tienen, ¿no es cierto? Ya, es precisamente eso. Entonces, yo veo algo y puedo producir algo también. Y resulta que la producción puede hacerse más viral que el mismo contenido. Y eso suele pasar, sobre todo cuando son escándalos, ¿no? Entonces alguien, no sé, encontraron bailando a alguien o no sé qué, y entonces resulta que de ese video se hace más viral, ¿de acuerdo? Ahora bien, según estos métodos, em, Emi, según estos métodos, ¿qué método crees tú que puede predominar o predomina en la educación actual? Creería en la educación actual, ¿no es cierto? Esa es la comunicación digital, porque ahora hay hasta, bueno, a mí me pasa, hasta los eventos llegan a ser por virtual. Estas campañas, todo esto llegan a ser por virtual, que se unen y ya al final hacen una encuesta. Muy bien, es correcto. Ahora, en comunicación lo que acabas de decir está muy bien, porque claro, vivimos en la era tecnológica. Ahora, la educomunicación, además de lo digital, como tú lo has dicho, lo que intenta, digamos, es eh, integrar todos estos elementos, es decir, lo verbal, lo visual y lo digital.
Entonces, claro, lo que tú dices es correcto. Claro, vivimos ahora, digamos, hacen eventos virtuales en pandemia, lo vimos y ahora también, ¿sí? La educomunicación lo que busca es que de esa perspectiva digital que tú has mencionado, busca que se enseñe con la palabra, con el cuerpo, con la imagen y con la tecnología al mismo tiempo. Es decir, así sea virtual, pero que abarque todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, em, ¿dónde está la diapositiva? Se me perdió. Ahora bien, si ya nosotros sabemos que comunicamos de muchas maneras, eh, ¿cuál sería, digamos, la perspectiva, digamos, desde esta lámina que nosotros estamos viendo, que se denomina contenidos de la comunicación? ¿Cuál es el mensaje central? Entonces, la pregunta es, bueno, pero entonces, ¿qué comunicamos? Como decían en la película, ¿qué enseñamos? ¿Qué les enseñamos a los chicos? Entonces, el contenido, el que comunicamos, es el corazón del mensaje. Es todo aquello que viaja desde la persona que habla hasta la persona que escucha. Pero también es aquello que se va transformando en el trayecto. Entonces, esta parte es súper importante. Em, ¿Alguien ha escuchado Drexler? ¿No? Bueno, hay una canción de Drexler que es interesante en este sentido, que se llama, em, no me acuerdo cómo se llama, pero el coro es como que dice, amar más la trama que el desenlace. Es justo lo que estoy diciendo en este momento. Es decir, la gente, por lo general, quiere llegar a una meta y en ese ejercicio de llegar a la meta es capaz, digamos, a veces de hacer cualquier cosa por llegar a la meta. Lo que se plantea es que en ese ejercicio de ese trayecto se vaya transformando y es normal que se vaya transformando porque vas descubriendo cosas y vas disfrutando el camino, que es lo que seguramente ustedes han visto un montón de eh, mensajes alusivos a esto, disfrutar el camino, el trayecto. Entonces, en educomunicación el contenido no es solo información, es sentido compartido, empático con las personas que están alrededor tuyo. Entonces, es un significado más pedagógico, ¿de acuerdo? Entonces, los contenidos pueden tener distintos propósitos. Ahora, ahí entramos al meollo del asunto. Uno es el contenido informativo. Pues ya con esa palabra informativo ya nos evoca algo. ¿Qué es lo que busca? Busca transmitir datos, busca transmitir hechos. Entonces es el tipo de comunicación que nosotros encontramos en un noticiero, en un influencer informativo, en investigaciones, en periódicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando el Ministerio de Educación anuncia el inicio de clases o una nueva reforma educativa, está informando. Entonces es un contenido informativo, ¿de acuerdo? Pero ahí viene una cosa que es importante, que ustedes seguramente lo intuyen. Informar no solo es decir, también implica seleccionar el qué decimos y cómo lo decimos y de qué manera lo decimos y a quién se lo decimos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, digamos, es una responsabilidad ulterior que se denomina también de seleccionar también el que decimos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos el contenido que se denomina el contenido persuasivo. Y aquí el propósito, voy a guardar esto, no, ya no está. Aquí en el contenido persuasivo, eh, el propósito cambia. Entonces ya no basta con informar,
Si es persuasivo, ¿qué implica? Lo que busca es influir en la opinión del receptor. Y este contenido persuasivo lo vamos a ver también en las campañas que se vienen. Si es que no ya están circulando, seguramente también ya la han visto. Entonces, pensemos eso en una campaña, sea el sí o el no. Entonces, esa campaña va a invitar a hacer una acción. Entonces, no basta con decir, por ejemplo, digamos, una campaña de reciclaje o de defensa de la naturaleza. Entonces, no basta con decir, reciclar es bueno. Hay que convencer de por qué vale la pena hacerlo. Y viene lo que hablamos anteriormente, lo pedagógico. Entonces, en educomunicación, la persuasión tiene sentido cuando moviliza las actitudes y las conciencias de las personas hacia un bien común. Por lo tanto, el aprendizaje crítico lo que apunta es un bien común. ¿Cuál es el bien común, por ejemplo? Que no contaminemos la playa, por ejemplo, no dejemos desperdicios en la playa, que no malgastemos el agua. Eso es un bien común. Entonces, tú le enseñas a un niño o a una persona adulta a cerrar el grifo de agua, estás generando un bienestar colectivo. Entonces, estás persuadiéndolo para un bienestar colectivo. ¿De acuerdo? Y viene un contenido que ustedes también ya lo conocen, lo han visto desde muy pequeños seguramente, eh, que es el contenido de entretenimiento. Este contenido, digamos, es el más popular, sobre todo porque todos los medios lo utilizan. ¿Y su objetivo qué es? Si es entretenimiento, ya nos imaginamos. Es divertir, relajar, emocionar, dispersar. Pero el contenido de entretenimiento no necesariamente hay que subestimarlo. O sea, no, eso es entretenimiento, eso es circo. No, tiene mucho poder. El entretenimiento puede ser educativo también. ¿Por qué? Porque ustedes vieron alguna vez, ¿cómo se llama? Educa TV. Un Y poco. profe, Ok. ¿Cuál de esos capítulos se acuerdan de Educa TV? no me acuerdo exactamente el nombre del programa, pero era donde salían los niños de todas las culturas, mestizo, indígenas, en la costa, y salía la tortuguita igual. No la, como el, creo que la iguana, algo así, si no me equivoco, donde había mostraban diferentes historias de las regiones del país y también en algunos visitaban las diferentes escuelas o colegios e interactuaban. Pero más que todo se mostraba como que una profundidad y cómo es nuestro país, las regiones, la cultura como tal y cómo se desarrolla cada una de ellas. ¿Se te fue la conexión o a mí? No, señor, eso era todo lo que le iba Ay, a qué susto. pedir. No, pensé que había sido mi internet. Ay, sí, yo también me asusté, dije, se te fue el internet. Berito. Sí, profe, yo justamente uno de los segmentos que más recuerdo de ese programa era el que enseñaba a hablar quichua. Entonces, sí hay palabras que uno a veces lo dice por inercia, pero no sabe qué es quichua en verdad, ¿no? Entonces, eso creo que era muy educativo para consumir, ¿no? Para tener ese conocimiento adicional. Por ejemplo, que lo tenemos aquí en la esquina, a la vueltita en la mano, es la película que vimos. Entonces, también es educomunicación, porque propone precisamente, digamos, aprendes o enseña disfrutando un entretenimiento, ¿no? Esa es la idea del entretenimiento. Entonces, no es malo per se. Ok. ¿Alguien más está con la mano levantada? No. Ok. Eh, ¿Sí? ¿Alguien más quería sí, decir yo algo? también iba a Claro. comentar sobre lo que había mencionado del programa Educa TV. Yo recordaba
programas, episodios en los que salían, por ejemplo, experimentos de ciencias y era bastante interesante porque utilizaba cierto estos métodos como la televisión y a veces uno salía de la escuela o del colegio y era justo en ese horario en el que uno ya estaba en su casa, estaban almorzando y era el momento preciso para que los niños estuvieran viendo ya sea como comentaron mis compañeras, ya sea parte de las regiones del país o experimentos, incluso usaron títeres en algunos episodios, según recuerdo, y eran para llamar la atención al menos de los niños, como era dirigido para esta joven audiencia, fue bastante llamativo en su momento. Súper bien, lo que acabas de decir es súper bien. Y la empato con el último escalón que tenemos ahí, que es el contenido educativo. Entonces, claro, propuestas como EducaTV lo que hicieron es eh, unir el entretenimiento con la educación, que es el contenido educativo. Entonces, o si quieres verlo de otra manera, el contenido educativo con la comunicación, lo educomunicacional. Entonces, este contenido educativo es nuestro eje central. El contenido educativo transmite conocimientos, enseñanzas, habilidades, valores. Y de este tipo, si bien es cierto, no es que abundan, pero tenemos bastantes ejemplos. Eh, Hasta ahora hay memes y videos chistosos de una serie que se llamaba Art Attack. Entonces, y así hay un montón. Entonces, no se trata de llenar las cabezas con información, sino de formar conciencia y de generar pensamiento. Entonces, cuando ustedes crean, por ejemplo, estas presentaciones que hicieron para las exposiciones, o graban un video, o generan una infografía, o explican a sus padres, familiares, algo que ustedes ya conocen y debaten en la mesa, por ejemplo, en un domingo, en la cena, debaten, están produciendo un contenido educativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en un aula virtual como esta, también pasa por justamente compartir las experiencias comunicativas que permiten aprender desde esa perspectiva. Está, como les decía, esta asignatura es espectacular porque genera horizontalidad. Entonces, yo también aprendo de ustedes sus experiencias, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ya que estamos en eso, em, Natasha, Sí, profe, buenas noches, dígame. si tuvieras tú que enseñar un tema que te apasione, ¿cuál sería el tema que te apasione? Eh, Profe, a mí me encanta mucho el fútbol. Se Eh, hablaría sobre el fútbol. Muy bien, excelente. Entonces, ya que tenemos el tema, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de contenido usarías para lograr que tu mensaje sobre el fútbol llegue mejor? Los tenemos. Ahí está la lámina, ¿no? Informativo, persuasivo, entretenido, educativo. Creo que el educativo y el entretenido para llamar más audiencia. Muy bien. Mira, lo que acabas de responder es excelente y con esto cerramos el primer momento de la clase. Es excelente lo que acabas de decir, porque tú cogiste de manera aleatoria y es correcto. No hay un tipo de contenido, digamos, eh, per se, o sea, encasillado o correcto, más claro, ¿sí? Sino que la clave está en hacer lo que tú hiciste, combinaste. Entonces puedes hacer un mix de los cuatro o puedes coger, es decir, no hay, digamos, no es que puedes coger dos o solo me tengo que quedar con uno. O sea, lo que hiciste es súper bien. Entonces combinas y de acuerdo al contexto y al público que tú quieras dirigirte, utilizas uno de ellos. Y de ahí puedes dirigir a otro. Entonces, bueno, es que quiero dirigirme a niños, voy con esto. Pero voy ahora, en cambio, a las personas adultas que ya saben más de esto, entonces va con esto. Está súper bien, es una excelente respuesta. Muy bien. Ok. em, a ver, son las 8:55.
Vamos a hacer un pequeño break, que esta es una larga clase hasta las 10. ¿Les parece? Tomamos un agüita, un cafecito, alguna cosa y regresamos. Nos vemos en 7 minutos, bueno, 8 minutos y nos vemos aquí, ¿ya? Listo, ya nos vemos al ratito entonces.
Hemos regresado. Gracias. Ok. ¿Cuál es el otro grupo que estaba pendiente? Buenas noches, profe. Mi grupo está pendiente. ¿Le compartimos la pantalla? Sí, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Hoy vamos a darles una explicación de lo que nosotros entendimos de la película Radical. A continuación, mi compañera Natasha. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Dentro de la película, nosotros podemos destacar la importancia de una comunicación auténtica, la cual es el punto de partida para un diálogo abierto entre los niños y el profesor, lo que genera más confianza, haciendo que los niños se sientan validados, escuchados y motivados a sacar lo mejor de ellos, ya y a irse descubriendo con el pasar de la película. Dentro de la empatía, el puente hacia el entendimiento, podemos evidenciar que dentro de la película el profesor comprende las realidades sociales de sus alumnos ante un sistema que los ha abandonado. Él decide mirarlos por sus carencias, o, perdón, él decide no mirarlos por sus carencias, sino por sus capacidades, por lo que el potencial que él creía que tenía. Dentro de una escena clave fue que no le importaba lo que digan de ellos, porque él ya tenía en su mente lo que él pensaba, o sea, lo que él creía sobre el potencial que ellos podían dar. Entonces, aplica bastante el tema de la empatía, porque transforma el aula en un espacio de acompañamiento humano, o sea, netamente no es solo académico, sino también ver las realidades sociales y también emocionales de los alumnos dentro de un salón de clase. La creatividad. La creatividad rompe con métodos tradicionales vinculando el conocimiento con la vida real. En la película se nos mostró que la capacidad que tiene el docente para usar métodos innovadores y originales para inspirar a sus alumnos a pensar de una manera diferente y resolver sus problemas, resolver los problemas de forma creativa. Esto implicando y formando un ambiente de confianza y un aprendizaje activo. La transformación educativa. Juntos, estos elementos no solo enseñan contenido, sino que inspiran a crecer en capacidades, imaginar un futuro diferente y comprender que la educación puede cambiar vidas. Se podía evidenciar muy bien en la película como el profesor Juárez trataba de integrar todos los elementos, bueno, que ya hemos visto en su clase, profe, y trataba de hacerlo todo dinámico, generar confianza en o sea, en sus estudiantes, que él les decía que no hay preguntas ni buenas ni preguntas malas tampoco, entonces o sea, podían preguntarle lo que deseaban para que él les pueda responder y eso generaba confianza, como la niñita que le preguntaba sobre el aborto.
Entonces, para él no era una pregunta mala, aunque no estaba tan acorde a su edad, pero él trataba de, o sea, de integrar todos los elementos para que sus clases sean mucho más entretenidas, para que sus estudiantes no estén en la típica educación que llegan, se sientan, escuchan y el profesor pide la palabra y casi nadie quiere igual participar. Entonces, la película evidenciaba muchos de esos elementos y estaba muy buena. Como conclusión, podemos decir que la película Radical nos muestra que cuando el docente comunica con claridad, tiene una escucha activa con empatía y enseña con creatividad, no solo transmite información, sino que transforma vidas. La película nos invita a reflexionar sobre nuestro rol en el aula y nos recuerda que la educación auténtica nace desde el vínculo humano y del poder de creer en el otro. Es decir, que usted, pues, en este caso como ejemplo, usted es nuestro docente, pues, de donde está conociendo a algunos, tal vez a otros ya los conozca, y usted pueda ir viendo cuál es el potencial de cada uno de nosotros y tal vez ayudarnos para que pueda salir a flote aquello y poder enseñarnos que tenemos mucha creatividad o tal vez cosas que nosotros no conocemos y que le podemos dar realce. Y eso es lo que hace un maestro cuando trata de involucrarse con sus alumnos de una manera diferente. Gracias, prof. Estaba con el micrófono apagado. Gracias a ustedes, más bien. Qué bueno que les haya podido gustar esa película. Igual vamos a ver algunas otras en el transcurso del semestre. Sigamos con nuestra clase en concordancia con la última película que vimos. Ok, bueno. ¿Cuáles son los efectos de la comunicación, el impacto y las consecuencias? Entonces, aquí llega el momento en que nosotros nos preguntamos, ¿qué produce esa comunicación que nosotros hacemos? ¿Qué huella deja en el otro? Es como lo de la película que hemos visto, ¿no? Claro, si nosotros sabemos que cada palabra, cada imagen, cada silencio tiene un efecto y esos efectos pueden ser cognitivos, afectivos, conductuales, entonces nosotros sabemos que no existe un mensaje inocente. Entonces, todo lo que comunicamos genera una reacción. Entonces, a partir de ahora ustedes ya se imaginarán, quienes tengan hijos o hermanos o sobrinos, cuando vean a algún adulto que le diga algo a un niño, ustedes van a decir, no le digas eso, no actúes así. ¿Por qué? Porque tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Porque saben que todo lo que comunicamos genera una reacción, genera una huella. Y por lo general, a veces no son visibles esas huellas, pero esas huellas pueden cambiar una idea, pueden despertar una emoción negativa o positiva, pueden transformar una conducta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo justamente eso. Uno, los efectos cognitivos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es esto, no? Implica cambiar lo que yo ya sé,
¿Qué quiere decir eso? Las actitudes. Es decir, son los efectos que transforman el conocimiento. Por ejemplo, cuando vemos una película, la que vimos, eh, o vemos un TikTok sobre el cambio climático, o leemos un libro, un artículo, un meme, un post sobre educación emocional, hoy por hoy es muy importante. Entonces aprendemos algo nuevo. Entonces en el aula ocurre igual. Cuando nosotros comprendemos un concepto o descubrimos una nueva forma de mirar la vida, ¿de acuerdo? Entonces el cognitivo es el cambio en el conocimiento, ¿de acuerdo? En educomunicación, este tipo de efecto se busca eh, con materiales que informen y despierten la curiosidad, ¿de acuerdo? Y por otro lado están los afectivos, ahí sí es el tema de las actitudes, ¿no? Es cambiar lo que yo siento. Entonces aquí el mensaje toca las emociones. ¿Qué nos imaginamos en esto? Por ejemplo, una historia bien contada, que se denomina storytelling, ustedes lo saben, una fotografía muy artística en términos eh, que refleje una realidad. No me refiero a artística en términos de paisaje, sino a una realidad. Em, un video que inspire pueden conmover más que un libro. Y en educación, los efectos afectivos ayudan a crear individuos eh, que generen vínculos entre la persona que hace de docente y las personas que hacen de estudiante, que esos roles suelen ser intercambiables. Entonces ahí hay un tema que se posiciona y una experiencia que se transmite. Porque recuerden que aprender no solo es entender, sino también sentir. ¿De acuerdo? Y el aprendizaje significativo en términos afectivos se da cuando algo nos mueve, cuando algo deja marca. Entonces, seguramente ustedes en la escuela, en el colegio, en la universidad, van a acordarse de un profesor o de un compañero que les enseñó algo. Entonces resulta que en matemáticas algo de álgebra no entendían, pero un compañero les explicó y digamos, se quedó grabado para toda la vida. Es la manera en cómo explicas, ¿no? Entonces dejas una marca, dejas una huella emocional. Y por otro lado está lo conductual. ¿Cuáles son los efectos conductuales? Es cambiar lo que yo hago. Entonces, este es el efecto quizás más visible. ¿Por qué? Porque ocurre cuando el mensaje logra una acción. Por ejemplo, una campaña. Esa campaña que estábamos ya poniendo como ejemplo, la campaña del reciclaje, logra que las personas logren separar la basura orgánica de la inorgánica. O cuando en una clase sobre semiótica eh, se empieza a escuchar y a ser muy responsables, por ejemplo, con la comunicación corporal, ¿no? Entonces, la comunicación, cuando es educativa, no se queda en las palabras, sino que va a generar una transformación, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, ahora en un mensaje de la película que vimos. Entonces, esa película eh, nos dice y nos invita a un cambio. Entonces, ¿qué tipo de efecto producen ustedes eso? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, hagamos esta dinámica como para aterrizar en este sentido, ¿no? Que es interesante manejar esto porque es, digamos, eh, materia de evaluación en términos de las evaluaciones de las pruebas, ¿no? A ver. mm, Alejandra Párraga.
Alejandra Párraga. Aquí estoy, profe. A veces está con gritos por eso. Ok, Ale. Dígame. Em, de acuerdo a esta lámina que la estás viendo ahí, y con respecto a la película que viste, ¿cuál efecto crees que produjo en ti la película? Tal vez el cognitivo, porque al momento de tener el cambio de conocimiento, porque tal vez yo estaba acostumbrada a ver como que en una aula de clase, tal vez por lo cuando estaba tal vez en el colegio, en la escuela, una manera de enseñanza de los profes, o sea, como que íbamos, nos preguntaban algo, y como mencionó mi compañera, se quedaban en silencio y así, pero pues ahora, pues, viéndolo desde el punto académico de nivel superior, hay una manera como que más relacionada de participación, se podría decir, así como que también yo tengo algún conocimiento y lo puedo compartir, pues, que usted tal vez no lo haya tenido, y así mismo usted nos transmite ese conocimiento y podemos aprender cosas de mejor manera, como que un aprendizaje bidireccional. Entonces, tal vez antes cuando yo estaba en el colegio o la escuela no era así. Y obviamente como va cambiando todo, ha evolucionado también el tema de enseñar en una aula de clase y esto ayuda pues a tener un mejor aprendizaje. Ok. Madeline, muy bien, buena intervención, Alejandra. Madeline, Madeline, Abigail. Madeline, ¿qué sería? Yo creo que se fue del aula. Madeline, se nos escapó, se le fue la conexión. Profe, Dígame. una disculpa. Lo que pasa es que mi bebé está enfermita, acababa yo de llegar de IES y justo me estuvo llorando y me fui a verla. Me estaba... Vaya. Sí, más bien, si ya está tranquila tu bebecita, si no, después pues, podemos seguir. Más bien, atiéndele y de ahí, con que nos escuches, está bien. Ok. Bueno, lo que les decía es, gracias, Madeleine, en todo caso. Lo que les decía, y respondió muy bien también la otra compañera, es que en ese ejercicio de empatando con la película, con lo que ustedes están mirando en este momento, eh, la idea es que un buen mensaje comunicacional abarque todos, es decir, que informe, que emocione y que lleve a la transformación, todo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? No necesariamente en ese orden, puede ser que transforme, emocione e informe, ¿no? Pero la idea es que abarque estos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la película puede generar justamente eso, ¿de acuerdo? Que el efecto de transformación. Bien, ahora. En estos procesos de la comunicación, eh, si bien hasta ahora hemos visto que comunicar y qué efectos produce la comunicación, pero claro, ahora, ¿cómo sucede todo este proceso? ¿Qué pasa entre lo que alguien dice y cómo la persona lo recibe o cómo la persona lo entiende? Entonces, detrás de cada conversación
de cada clase, de cada publicación en redes sociales, hay un proceso comunicativo, ¿de acuerdo? Y para que nosotros entendamos, varios autores propusieron modelos de la comunicación que son como mapas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que estos mapas nos ayudan a ver las rutas del mensaje, los posibles errores y las oportunidades para mejorar ese mensaje. Entonces, la idea es que recorramos juntos todos esos modelos, el Shannon y Weber, Laswell, Sharman, y cada uno tiene una mirada distinta, ¿no? Pero todos buscan responder a la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando comunicamos? ¿De acuerdo? Por ejemplo, el modelo de Shannon y Weber, que se le conoce como comunicación como transmisión. Entonces, este es el modelo más clásico, que es nacido en los años 40 en el contexto de digamos, el nacimiento de la ingeniería de las telecomunicaciones. Entonces, Shannon y Weber imaginaron la comunicación como un proceso técnico, un emisor que envía un mensaje y ese mensaje se codifica en un canal, por eso están influenciados por ese proceso técnico, y luego llega al receptor que lo decodifica. Pero entre el emisor y el receptor puede aparecer algo que se denomina ruido comunicacional. Esa interferencia comunicacional que genera un error o una distracción que altera el mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando por Zoom y alguien habla de ustedes o alguien sin querer enciende el micrófono, se escucha el ambiente. O si se cae la conexión, el audio se corta. O cuando uno de ustedes eh, digamos, enciende el micrófono, pero se escucha más ruido, ¿no? Entonces, en educomunicación, este modelo nos enseña la importancia de reducir el ruido y asegurar que el mensaje llegue claro, nítido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, vamos, en términos teóricos y bajándole, digamos, a una perspectiva ya más experimental, la pregunta sería, ¿qué tipo de ruido nosotros experimentamos con más frecuencia en las clases virtuales? Podría ser la mala conexión, podrían ser problemas técnicos, podría ser el exceso de información, podría ser la distracción que se genera a tu alrededor, o podría ser el multitask, es decir, estás en clase pero a la vez estás haciendo otras cosas. Entonces, todo eso puede generar ruido, ¿de acuerdo? Entonces, en educación, el ruido no siempre es tecnológico, también puede ser emocional y cognitivo, ¿de acuerdo? Y después viene el modelo de Laswell, que es la comunicación como pregunta. Es decir, este Laswell planteó la comunicación como una serie de preguntas estratégicas. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Este modelo se usa mucho en comunicación política, en comunicación periodística, en comunicación educativa. Te voy a poner un ejemplo. Esta clase, por ejemplo. El quién vendría a ser yo como docente. El qué digo es el contenido de la clase. ¿Por qué canal lo digo? Por el Zoom, por el aula virtual. ¿A quién digo? A ustedes como estudiantes. ¿Y con qué efecto? Con el efecto de generar una reflexión o un aprendizaje. Entonces, este modelo de Laswell nos recuerda que toda comunicación tiene una intención. Y en educomunicación usamos esta lógica para diseñar mensajes, es decir, ¿qué quiero yo que mi público o mis alumnos o mi aula o mis estudiantes o mi público objetivo piense, sienta o haga después de escuchar la clase? ¿De acuerdo? Y por otro lado está el modelo de Sharma, que es la comunicación como experiencia compartida.
Entonces, este charm amplía la mirada. ¿Qué quiere decir eso? Que para él comunicar no solo es transmitir, sino que es un ejercicio de intercambiar experiencias. Por lo tanto, el mensaje no se limita a viajar en una sola dirección, ¿sí? Es decir, unidireccional, sino que circula en un diálogo constante donde donde ambas expresiones, tanto emisor como receptor, aprenden algo. Charman introduce la noción de campo de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos entendemos los mensajes desde lo que nosotros ya sabemos, desde lo que nosotros sentimos y además desde lo que nosotros vivimos. Por eso se llama el campo de experiencia. Entonces, si no compartimos experiencia, la comunicación se rompe. En una clase, por ejemplo, em, alguien de ustedes va a comprender mejor un tema si es que yo hago un ejemplo con respecto a su entorno o algo experimental suyo, con su cultura, con su realidad local, con tu barrio. Entonces, la retroalimentación, lo que se denomina el feedback, se convierte en un factor clave de evaluación. Y por eso yo siempre estoy constantemente haciéndoles preguntas. Eso es el feedback. Pues en educomunicación, si no existe feedback, no hay aprendizaje. Así de simple. Por eso en la película veían que él estaba como siempre forzando que hable, ¿no? Que participe. Entonces yo también estoy en este ejercicio de eh, mirando, ¿no? Es como mirando quiénes están conectados, quiénes están apagados, quiénes están atentos para generar forzar la participación, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, esa, digamos, es el objetivo de la educomunicación, generar un feedback desde la educomunicación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las barreras en la comunicación? Aquí es importante detenernos unos minutitos y recordar que nosotros ya hemos venido viendo cómo comunicar. Es decir, que el comunicar se vuelve un proceso complejo, lleno de intenciones, lleno de canales y también con efectos. Ahora bien, lo que es importante en esta lámina es hablar de algo que es inevitable, son los obstáculos. Arriba ya vimos un poco el ruido, porque vamos a ver los obstáculos. Porque la comunicación, como la vida misma, tiene obstáculos, no fluye de manera natural. Entonces, la comunicación se ve interrumpida, se distorsiona, se malinterpreta o simplemente no llega. Entonces, a eso nosotros llamamos barreras de la comunicación. Y conocer esas barreras es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera, si conoces una barrera, puedes superarla. Tengo mi barrera de, no sé, de tantas notas, voy a superarla. ¿Sí? Entonces, esto es importante cuando nuestro objetivo es educar y construir un sentido comunicacional en conjunto, ¿de acuerdo? En común. Pues vamos nosotros a ir identificando las barreras de comunicación más comunes y vamos a ir pensando cómo las vamos a enfrentar cada día, incluso en el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces, en esta circunferencia que he puesto ahí para que todos la miren, está, por un lado, la barrera física, que es el entorno y la tecnología. Entonces, son los obstáculos que provienen del espacio o del ambiente. Por ejemplo, el ruido, la mala conexión, los problemas técnicos, el sonido de fondo que les decía. Un ejemplo de esto es, suponiendo, yo voy a hablar
Profe, ¿tiene el micrófono cerrado? Muy Creo que, bien. por ejemplo, Eso que acabamos de hacer, eso lo hice a propósito. Era la dinámica. Eso es un ruido. Todos hemos pasado por eso. El profe creo que está apagado el micrófono. Profe, no se le escucha. Y en el contexto de la educación virtual, eso es una barrera física. Son las más visibles. O sea, yo puedo estar hablando con el micrófono apagado. Entonces, lo hice a propósito justamente para que reconozcan una barrera. Pero la barrera no solo afecta al mensaje, también afecta al ánimo. Entonces, cuando el entorno no ayuda, el aprendizaje se dispersa. Seguramente les va a pasar en alguna clase que van a estar muy cansados, no hay mucha pedagogía y van a dispersarse. Por eso en educomunicación cuidamos los espacios, el audio, la iluminación, la calidad de los recursos, las pausas para que se genere interactividad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos además las barreras psicológicas. ¿Qué son esas? Son lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, a veces el problema no está afuera. Ya no está afuera en términos de el micrófono, profe, se le apagó, sino está dentro de nosotros. Por ejemplo, estoy cansado, vengo trabajando todo el día y ahorita me toca clases. Chuta, y el profe va a tomar listo. La ansiedad, los prejuicios, la falta de interés, de motivación, entonces bloquean nuestra escucha. Si alguien está, por ejemplo, alguien de ustedes está atravesando, por ejemplo, por un mal momento, por ejemplo, el Gibson, el anterior clase, entonces se puede interpretar cualquier comentario, digamos, como si yo empiezo a tomarle lección de la anterior clase sabiendo que estaba con un problema, él va a sentir que es un ataque frente a una ausencia que él no estaba. ¿De acuerdo? Entonces, en el aula, una frase mal dicha, una corrección brusca, puede cerrar el canal de fluidez. ¿De acuerdo? Por eso, el ser empáticos, por ejemplo, la compañera con su bebita, el Gibson con el terremoto y así todo el mundo tiene algunos problemas, ¿no? Entonces, hay un ejercicio de empatía. Entonces, ahorita seguramente ya puede, ya descansó la bebé y ya puede interactuar. Entonces, estas son herramientas educomunicativas que nos permiten a nosotros cuidar el estado emocional del otro para que aprenda mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos las barreras semánticas. Están abajo, en el cuadrante de abajo. Estoy tapándole yo. Ahí me estoy moviendo. Ahí se ve. Ahí estoy tapando. Mm. Aquí entramos en un terreno que es un poco delicado. Delicado porque además ya ustedes ya pasaron por semiótica, ¿no? Que es el de los significados. Entonces, nosotros a veces usamos las mismas palabras, pero no entendemos lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Mañana te pago o mañana te entrego. ¿Qué significa exactamente? Cuando te dice mañana te pago, ¿qué significa eso? Gibson. Gibson. sí, profe. Estaba escuchando, pero estoy analizando la pregunta porque del de mañana te pago, ¿en que sí le va a pagar o en el de que mañana te pago de que no le va a pagar nunca? O sea, Claro, o sea, ahí mira, es interesante. Madeleine, ¿qué opinas tú? Profe, me surge la misma duda porque puede ser como que la persona me da una afirmación de que sí, mañana te pago, te cancelo, o como que no sé, algo que me diga, no, ya sí, sí, mañana te pago, pero sé que ese mañana te pago no, es muy probable que no me vaya a pagar porque posiblemente ya le conozca que no me va a cancelar. Entonces, lo entiendo así igual.
Súper bien. Emi, Podría ser más estas frases que que se usan mucho, como el ya vengo, y cuando se está en ese mismo momento, como el ahorita mismo, y es para referirse en un rato, no necesariamente en ese ya. ujú, es correcto. A ver, un poco lo que dicen es totalmente correcto, porque ahí no hay una especificidad. Entonces yo te digo, mañana te pago, pero ¿qué? ¿A qué hora? ¿A primera hora, al almuerzo, en la noche? Sí. Emily, ¿se te quedó la mano o se te fue el audio? Allá. Eh, en educación, en educomunicación, María, Está haciendo que abrigue ilusiones falsas. así es, muy bien. Entonces, claro, justamente lo que ustedes dicen. Entonces, eso, y como dice María, esas ilusiones falsas, digamos, no concreciones, en educomunicación esto pasa constantemente. Entonces, yo, por ejemplo, les puedo decir, lean este libro, analicen esto, ¿ya? Pero resuman, ¿no es cierto? Pues la solución es simple. ¿Y cuál es la solución? Verificar. Porque claro, dicen analicen, pero ¿analizar qué? ¿Cómo analizar? ¿Sí? Entonces yo les digo analicen y resulta que ustedes entendieron, resuman. O hagan el deber y ustedes dicen yo entendí hacer una diapositiva. Entonces la solución siempre va a ser verificar la comprensión mutua. Entonces no basta con hablar claro, sino que hay que asegurarse de que las otras personas entendieron lo que nosotros quisimos decir. Por eso es la empatía, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Y tenemos las barreras culturales. Y esta es súper chévere porque aquí nosotros tenemos, ahí está el Jimson y hay un montón de gente que son de otras provincias. Entonces, hay barreras culturales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes mundos simbólicos. Entonces, en este ejercicio diverso que nosotros estamos, que además es muy chévere, cada uno de ustedes tiene su propia historia. Entonces tiene, alguien es madre soltera, alguien es casado, alguien es divorciado, alguien es hijo único, alguien cuida a su abuelita, alguien falleció su madre. O sea, todo el mundo tiene su propia historia. Entonces, existen además las barreras culturales que surgen cuando esos códigos no coinciden. Entonces, y esto es importante. En educomunicación es una clave importante. Entonces, por algo ustedes están estudiando educación virtual. Entonces, no es lo mismo que alguien que, digamos, tenga todas las condiciones del mundo, que estudie, digamos, en la presencial y que diga, bueno, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Entonces dicen, no, pues yo tengo que cuidar a mi hijo, tengo que trabajar, yo puedo en la noche. Entonces ahí existe ya una barrera. Entonces cada persona tiene su propia barrera, ¿de acuerdo? Entonces un gesto y otro ejemplo podría ser un gesto amistoso en una cultura, puede ser ofensivo en otra. Entonces, claro, en la costa quizás no dicen de una manera, en la sierra sí dicen de otra manera. Entonces, en la educación hay muchos de esto, ¿no? Y en la educación latinoamericana esto es crucial. Entonces, muchos de los estudiantes provienen de contextos distintos. Unos vienen de lo urbano, unos de la ciudad, otros del campo, otros rurales, unos son indígenas, otros no son indígenas, unos son digitales, otros no son digitales. Entonces, cada uno interpreta la realidad desde su propio marco simbólico. Y eso vimos en la película que ustedes vieron. Entonces, la educomunicación lo que nos invita es a reconocer y valorar esa diversidad, porque esa diversidad nos enriquece. ¿Ya? Entonces no es un obstáculo, sino más bien nos enriquece porque aprendemos mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, esta es digamos, la perspectiva que tiene la comunicación. ¿Ok? Y de ahí viene lo que llamamos la comunicación efectiva. Entonces, esta es una de las partes que es ya parte de la práctica, ¿no? De nuestra clase. ¿Cómo logramos que la comunicación funcione realmente? Entonces, si nosotros ya sabemos que comunicar no siempre es fácil, imagínense ustedes. Entonces, hay ruidos, hay emociones, hay diferencias culturales. Pero cuando la comunicación es efectiva, sucede algo como en la película, espectacular, poderoso.
Entonces, ¿qué pasa? Nos entendemos, nos conectamos y por lo tanto podemos transformar la realidad juntos. Entonces, la educomunicación es una comunicación efectiva porque no es solo aquella que transmite la información, sino que la educomunicación es aquella que construye un vínculo, es decir, despierta un interés. Pues cuando ustedes están encendidas las cámaras, están atentos a todo esto, estamos preguntando, están generando un interés y genera una comprensión mutua. Entonces ahí vamos a ver cómo se generan estas claves. Por ejemplo, la escucha activa. ¿Cuál es la escucha activa? Todos hemos escuchado y hemos visto carruseles, ¿no? En Instagram sobre la escucha activa, que es el arte de entender de verdad. Escuchar no es esperar, digamos, te estoy escuchando, ya puedo hablar, levanto la mano. No, no es esperar el turno para hablar, sino escuchar es prestar atención consciente al otro, ¿de acuerdo? Una cosa es que tú estés en el celular escuchando a alguien y otra cosa es que dejes el celular y le escuches en realidad a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí hay una emoción, ¿de acuerdo? Entonces, en una clase como esta, se puede ver en algo tan simple como quién está encendida la cámara y quién está atendiendo, que es lo que yo estoy mirando constantemente en el monitor. Entonces, en educación, sin escucha no hay diálogo. Y sin diálogo no existe aprendizaje. Esto es clave. En educomunicación es una regla, es pregunta de examen. Sin escucha no hay diálogo y sin diálogo no hay aprendizaje. ¿De acuerdo? Ok. Y por otro lado está, los últimos minutos, eh, la empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? Ponerse en el lugar del otro, comunicar con empatía. ¿Qué quiere decir eso? Reconocer que el otro también tiene su historia, que les decía, y su ritmo, sus emociones. Entonces, cuando alguien explica algo con cercanía, de alguna manera la comunicación se vuelve mucho más empática y la empatía no se enseña con la experiencia y no con teorías. Entonces, se vuelve, digamos, más experimental. Entonces, en educomunicación, la empatía es el puente que convierte la información en comprensión más humana. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muchísimas gracias por asistir a una clase más. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Cómo estuvo la clase, Ana María? Pues bastante me pareció interesante hablar sobre al menos cómo estos procesos educativos son importantes, al menos aquí, como usted lo mencionaba, que si no se escucha, no hay diálogo y sin diálogo no hay aprendizaje, así que es importante ese tipo de interacción y de atención. Y al menos sí me gustó las exposiciones de la película, esa actividad estuvo bastante interesante, me gustó mucho ver la película, así que sí, siento que fue una clase bastante, mm, ¿cómo se dice? Am, creativa, no, una clase bastante informativa. Mm, muy bien, has usado una de las categorías que a mí más me encanta. Bueno, no les molesto más, que espero que tengan una bonita noche. Nos vemos en la siguiente clase y ya les mandaré un mensajito para igual ver alguna cosa pedagógica para la siguiente clase. Muchas gracias, mi estimado profe. Igual, que pasen bien. Una buena noche. Gracias, Buenas noches, profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.